Continuamos con nuestra serie línea por línea. Y el estudio de hoy va a estar basado en el capítulo 34 del libro de Génesis. Vamos a leer todo el capítulo 34 de Génesis en este estudio, así que he de advertir que en este capítulo 34 vamos a encontrar la familia disfuncional. Una familia quebrantada donde hay conflicto y desacuerdos por parte de estos miembros de esta familia que continuaron irregularmente, llevaban a sus miembros a ciertas acciones incorrectas. Bueno, si ese es el caso, bienvenidos a este capítulo de esta familia disfuncional. La vida de los patriarcas hasta este punto, todos estos patriarcas han sido disfuncionales. Abraham tuvo conflicto entre su familia con su esposa Sara y su sierva Agar, y de ese matrimonio vinieron 2 hijos. La vida de Isaac también fue una familia quebrantada porque Isaac tuvo 2 hijos, Esaú y Jacobo. Esaú era el favorito de Isaac y Jacobo era el hijo favorito de Rebeca, su madre. Este conflicto continuó en la vida de esta familia. Ahora vamos a ver la familia de Jacobo. Es como la generación que sigue y parece que llegan a un punto más peor. Estamos al punto de ver una familia quebrantada. Esto es muy notable porque estos son los primeros hombres que Dios escogió para formar la familia y la nación de Israel. Espero que ustedes se sientan animados por esto, porque si yo les pidiera a ustedes que levanten su mano y les preguntara ¿cuántos de ustedes han venido de familias quebrantadas? Muchos de ustedes levantarían su mano porque entre ellos caigo yo también. Hoy, en este capítulo, vamos a ver y lo vamos a dividir en 3 secciones. La primera sección es donde hay abuso, hay violación sexual. La segunda sección, remuneración por la violación sexual, versos 5 al 12. Y finalmente, retaliamiento por los hijos. Esa es la sección número 3, versos 13 al 31. Y vamos a estar viendo todo esto en este estudio hoy. Vamos a regresar en nuestras mentes para poder entender en la vida de Jacobo como padre de la familia. Primeramente, Jacobo fue engañador y vino a ser padre, y como padre fue muy pacífico. Pasivo en el sentido de que ustedes recuerden en los capítulos 29 y 30, cuando sus esposas, en plural, 2 de ellas tenían siervas y vinieron a ser también madres para los hijos de Jacobo y competían a ver quién tenía más hijos. Cada vez que una concebía decía, el Señor me ha mostrado favor, ahora mi esposo me va a amar. Y competían unas con los otros, aún con toda esa actividad de las mendragoras, una actividad media rara, pero podemos ver que la competencia continuaba y podemos ver que Jacobo continuaba siendo un hombre muy pasivo, como diciendo, bueno, mujeres, lo que ustedes deseen, yo voy de acuerdo con ustedes. Y podemos ver aquí otra vez, se puede ver la pasividad de Jacobo. Jacobo fue el que engañó a su hermano, robándole la bendición del primogénito. Y fue y engañó a su tío Labán cuando fue a Padán Aram. Ahora regresó y aún engañó a su propio hermano Esaú. Si ustedes recuerden por un poco cuando Jacobo sabía que iba a encontrarse con su hermano Esaú y temía que su hermano lo atacara y puso a todas sus familias en fila y él fue el último en la fila. Él da a entender que si su hermano trataba de atacarlo, mataría a algunos y así de él podía retroceder y escapar vivo. Las palabras
de Jacobo para su hermano Esaú fueron algo así: hermano, ven y vamos a establecer una amistad, ven a Seir y ve y establécete y más tarde yo vendré y te visitaré. ¿Y qué hizo? Nunca volvió a visitar a su hermano. No mostró intención de visitar a su hermano, simplemente le dijo: Dios te bendiga, yo te visitaré allá. Y se fue en dirección opuesta. Este es el hombre que estamos viendo en el capítulo 34. Ahora les advertiré. La advertencia en este capítulo es que el nombre de Dios no aparece ni siquiera una sola vez. Aparece en el capítulo antes y luego va a reaparecer en el capítulo 35, pero en este capítulo 34 no se menciona el nombre de Dios. Yo diría que esta advertencia nos muestra de que Dios en su sabiduría no participa ni está presente en este tipo de actividad cuando las familias están en desacuerdos. ¿Recuerdan cuando Dios se le presentó a Jacobo en aquel lugar que vino a ser conocido como el lugar que se menciona antes y se vuelve a mencionar Betel? Betel, que significa la casa de Dios. Dios habló con Jacobo y allí Jacobo tuvo intimidad y adoró a Dios. Es donde Jacobo debía de haber ido, debía de haber regresado a Betel para tener relación íntima con Dios, para influenciar a su familia y decirles: hijos, quiero que sepan que lo que sucedió en este lugar, Dios habló conmigo y yo lo adoré. Pero no regresó a Betel. También vimos que en el último estudio, o en los estudios pasados, capítulos 33 de Génesis, que Jacob fue a dos lugares. Primero a un lugar llamado Sucot, y luego de ahí se movió a un lugar llamado Sequim. Sucot y Sequim. Y le dijo a su hermano: yo te voy a buscar y te visitaré en Seir. Y no regresó para visitar a su hermano. No sabemos exactamente por qué no regresó al lugar donde Dios le había hablado y aún edificó altar para adorar a Dios, y Dios hizo pacto con Jacobo. Ese lugar donde Jacobo dijo: oh, Dios está en este lugar, yo no lo sabía, pero hoy lo sé, que Dios está en este lugar. Lo que no sabemos es, y puede ser que sea algo bien simple, puede ser que Jacobo se cansó en aquel lugar, como de decir: bueno, ya estuve ahí, yo sé lo que hay allí, quiero ir y conocer otros lugares diferentes. Y parece ser que no estaba contento ahí y pensó que estaría contento en otro lugar. Puede ser que eso sea la razón. Quiero estar contento y yo sé que allá no me sentía contento. Yo les voy a advertir. Una verdad interesante es que si tú no estás contento en el lugar donde te encuentras, y no estarás contento al lugar donde te vayas y te restablezcas. Esto puede ser sorpresa para algunos que me están escuchando, porque dicen: yo aquí estoy descontento, tengo que ir a otro lugar y yo sé que estaré contento allá. Yo te digo y te aseguro que allá vas a estar tan descontento como lo estás aquí. ¿Por qué? Porque contigo va a ir ese descontento que ahora tienes en el lugar donde habitas. Ese descontentamiento va a ir contigo. Sería muy hermoso que ese descontentamiento se quedara allá, pero no, ese es el problema. El problema no está en este lugar, sino que el problema está contigo. Tú estás descontento aquí, estás descontento allá. Porque descontento es algo que está contigo, no es algo que es natural, sino es algo que lo debes de aprender. Pablo el apóstol pasó de una experiencia triste a otra y afirma: aprendí que en todo lugar que yo me encuentre y en cualquier estado que yo esté, he aprendido a estar contento. Puede ser que Jacobo no había aprendido esto todavía. Había estado en Betel y ahora fue a Sucot, ahora se encuentra en Sequim. En Sequim es el lugar donde vivían los incrédulos. Era una nación pagana, y moviéndose y se estableció en Sequim, puso a su familia en peligro. ¿Por qué? Eso es lo que sucede cuando hacemos nuestras decisiones. Cualquiera que sea nuestra decisión, cualquiera que sea lo que decidamos hacer, nosotros que somos parte de una familia y la amamos,
podemos poner a nuestra familia en un lugar para que Dios la bendizca. O también podemos poner a nuestra familia en una situación peligrosa y nuestra familia está en peligro. Entonces, nunca cometemos un pecado solos, sino que cuando pecamos, los que están con nosotros van a sufrir las consecuencias del pecado. Recordemos a Jonás. Dijo Jonás en su corazón: yo me voy a huir de Nínive y me voy a ir en oposición opuesta y voy a subir el barco y este barco me va a llevar a Portugal. El error que cometió Jonás es que pensaba que una vez que huyera, cualquiera que fueran las consecuencias, él era el que iba a sufrir. Pero una vez que subió al barco, todos los tripulantes de aquel barco estaban en peligro. Todos los tripulantes de aquel barco estaban asustados y clamaban a sus dioses. Y sabían que estaban en un peligro y estaban perplejos. Oraban a sus dioses sin saber que el problema les había venido por el tripulante llamado Jonás. Puso a todos los tripulantes de aquel barco en peligro. Abraham decidió ir a Egipto porque había hambre en su tierra y se puso en peligro él, y puso a su esposa en peligro porque mintió y dijo que era su hermana, y puso a todos los que estaban con él en peligro. Jacob decidió no regresar a Betel y decidió establecerse en Betel, así que está en Sequim. Ahora, quizás en este estudio de hoy, algunos de ustedes, varones, padres de familia, esposos, responsables de sus familias, algunos de ustedes necesitan regresar a Betel, la casa de Dios, el lugar donde ustedes recibieron bendición, donde Dios te dijo que te bendecería, porque Dios es el número uno en tu vida y quizás los va a bendecir. Si ese es el caso, entonces yo les recomiendo que el estar escuchándome hoy no va a ser en vano. Jesús en el capítulo 2 de Apocalipsis le dice a los creyentes de Efesio: recuerden de dónde cayeron, arrepiéntanse y hagan las primeras obras una vez más. ¿Recuerdan? Arrepiéntanse y actúen. Recuerden, arrepiéntanse y repitan las primeras obras donde Dios los bendició. Para algunos hombres que me están escuchando hoy, padres de familias, va a usar este estudio para que ustedes reconozcan sus valores espirituales y regresen a las primeras obras que hicieron cuando vinieron al Señor. Vamos a comenzar el capítulo 34 y verso 1 para ver la primera sección del capítulo 34, donde vemos que la hija de Jacobo fue violada. Salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacobo, a ver a las hijas del país. A este tiempo, creemos que Dina era una adolescente. La mayoría de los eruditos creen que era quizás de edad como de 15 o 16 años de edad. Pero un erudito del Nuevo Testamento, comparando esta escritura con otras referencias, ella cree que Dina era de la edad como de 13 años o 15 años. Era una jovencita. En aquellos días era una edad donde las jóvenes se podían casar. Era muy joven. Nosotros la consideraríamos una niña. Se encuentra en un lugar nuevo, es una jovencita. La curiosidad la lleva a querer conocer las demás jovencitas de aquella vecindad. Entonces sentía deseo de jugar con ellos. Con todo y esto, la naturaleza de este lugar eran paganos, diríamos mundanos. Entonces su mamá debía haber pensado: hija, ¿quieres ir a conocer a los jóvenes? Asegúrate que uno de tus hermanos va contigo, pero no vemos ninguna indicación de que esto tomó lugar. Sino, verso 2 dice: y la vio Sequim, hijo de Amor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la violó. Quiere decir que la deshonró sexualmente.
Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven. Esto está medio raro. Para ellos y para nosotros, la vio, obviamente la codició. Ese es un joven muy agresivo. La violó, se forzó y entró a ella. Y después dice que la ama. Esto está incorrecto. Pero la escritura aquí dice que la amó. Y habló al corazón de ella. Y habló Sequim a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Vemos que en la tierra en que vivían era Sequim. Una de dos. El pueblo fue nombrado hacia el nombre de este joven, o el joven fue nombrado por el lugar donde vivían. Entonces, obviamente, era un hombre muy conocido, pero era muy consentido por sus padres. Y también vemos que era agresivo, porque en el verso 4 vemos cómo habló con su padre. Dice: y habló Sequim a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Le está dando órdenes a su propio padre. Entonces, Dina cayó en una costumbre rara y se equivocó cuando quiso jugar con los jóvenes de esta tierra. Y vemos que el joven con que quiso jugar la violó. Luego este joven le dice: yo te amo. Y luego va y le dice a su padre: yo la amo. Este es un patrón típico de ciertos jóvenes mundanos. No siempre sucede así, pero a veces sucede así. Que los jóvenes, y yo le estoy hablando a los jóvenes que son del mundo, en nuestros días típicamente imitan dar amor para poder obtener el sexo. La verdad es que se aman a ellos mismos y quieren convencer a la joven de que la aman, y creen que cuando le dan amor o realizan el acto sexual con ella, con eso le dicen que le van a comprobar que la aman. Porque en verdad lo que estos jóvenes quieren es amor. Lo que de veras aman se aman a sí mismos y quieren tener intimidad con esa joven. Y estos jóvenes engañan a la joven diciéndole: yo te amo. No le dicen porque la ama, sino porque en verdad se aman a sí mismos y desean que ella los amen. Este príncipe aquí dice: te amo. No solamente dicen la aman, si dicen: yo no puedo vivir sin ti, y si en verdad tú me amas, tendrás que darme lo que yo te pido. Verso 5. En el verso 5 dice: pero oyó Jacobo que Sequim había amancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacobo hasta que ellos vinieron. Jacobo se quedó silencio y pensó: ¿qué haré? ¿Qué haré? Así que Jacobo se quedó callado acerca de la situación hasta que los hijos vinieron. Él pensó: voy a reunir toda mi familia para que todos sepan lo que sucedió y podamos hacer esta decisión y todos sepamos por qué y cómo. Yo creo que lo que Jacobo debía haber hecho es ir a hablar con el padre del joven. Es lo que yo hubiera hecho. Hubiera buscado al joven y dicho: hey, señor padre de Sequim, ¿sabe lo que hizo su hijo con mi hija? Pero se quedó callado. Quizás estaba sorprendido. No sabía cómo reaccionar o cómo responder hasta que vinieron todos sus hijos para poder hablar todos. Verso 6 dice: y se dirigió Hamor, padre de Sequim, a Jacobo para hablar con él. Y los hijos de Jacobo vinieron del campo cuando lo supieron
Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho. ¿Por qué? Porque alguien había estado en la cocina con Dina, su hermanita. Eso fue la razón por que se enojaron. Porque hizo vileza en Israel. Había hecho vileza en Israel acostándose con la hija de Jacobo, lo que no se debía de haber hecho. Notemos algo aquí. En el último verso se menciona Israel, no como persona, como Jacobo. Sabemos que Jacobo vino a ser Israel porque luchó y obtuvo victoria con un príncipe de Dios. Pero recuerden el reglamento que siempre les mencionaré. Cuando la primera vez que aparece algún nombre o título, se los menciono. Aquí es la primera vez que aparece el término Israel. No como nación, porque todavía no son nación. Aquí se menciona el nombre. Son nación como grupo que están apenas naciendo y formando un grupo y vendrán a ser nación. Están a un término de embrión. Aquí se menciona la nación de Israel y se refiere a este grupo de gente. No se refiere a la tierra, sino a este grupo de israelitas. Este es donde va a haber relación y Dios estableció su pacto con Jacobo como nación. Aquí aparece el nombre en un punto desagradable porque hay vileza. Es algo vergonzoso que sucedió con Israel, pero ustedes tienen que entender que la costumbre en aquellos días de que cuando iba a haber matrimonio, toda la familia se tenía que reunir para tratar la situación y estar todos de acuerdo. Regularmente comenzaba la reunión con los padres. El papá del joven le decía al papá de la joven: yo tengo un hijo que es muy bien parecido, muy trabajador, tú tienes una jovencita muy hermosa, vamos a establecer un pacto, vamos a hacer un trato. Los niños podían estar a la edad de quizás gateando apenas. Yo no sé cómo podían decir que el niño podían decir que era trabajador, pero en todo caso el papá decía: vamos a establecer un pacto, un trato, ahorita tú y yo. Vamos a prometernos tú y yo que nuestros hijos se van a casar. Antes que los niños ni siquiera se conocían, ni siquiera sabían que era matrimonio, ya estaban comprometidos a casarse. Así era la costumbre. Entonces, después que los padres lo aprobaban, reunían toda su familia, cada padre de familia reunía a su familia y le pasaban el mensaje a toda la familia. Entonces, yo diría, no era un mal plan, ni lo es. Estos planes en esta familia eventualmente iban a ser los futuros suegros y cuñados. Entonces estaban todos de acuerdo de lo que iba a tomar parte en estos jovencitos que todavía ni sabían que estaban hablando acerca de ellos. Así que por eso todos se aseguraban de que de aquí en adelante tenían que tener una buena relación con aquella familia, o las dos familias debían de establecer una buena relación. Porque sabemos que hay veces que es bueno, porque cuando esto va a tomar lugar, las familias deben de saber y deben de aconsejarse todos los miembros de la familia. Saber que deben de recibir consejo. Cuando estos matrimonios se arreglaban, esta situación hubo violación, entonces los padres se reunieron y todavía hasta aquí las dos familias deben de estar de acuerdo. Yo tuve una experiencia cuando estábamos recién casados, mi esposa Leña y yo, fuimos a hacer trabajo misionero a India. Teníamos apenas 2 años de casados, llegamos a ese país de India y naturalmente que las personas con que nos encontramos nos veían que éramos una pareja recién casados. Nos preguntaban cómo nos habíamos casado y les dábamos nuestra historia, y en su país todavía existían esta costumbre que estamos viendo aquí, de que los padres los establecían. Y nos dijeron, en nuestro país todavía hay la costumbre de que algunos
parejas, sus padres los comprometían. Algunos decían, aquí estamos unas parejas que fuimos casados así. Nuestros padres nos ordenaron que debían de casarnos y yo les dije, eso está raro. Y yo pensé, suena muy foráneo y muy antiguo, pero... Y a mí ni se me antojaba eso. Y es porque se me hacía que estaba eso al revés. Cuando yo trataba de expresar mis preocupaciones, uno de ellos dijo, espérese, hermano, déjeme explicarle. Espérese, usted tiene que entender que en nuestro país el nivel de divorcios es muy mínimo comparando al nivel de divorcios que hay en su país y donde usted viene, porque nosotros aprendimos antes de casarnos que era un compromiso y luego buscábamos los sentimientos. Ustedes en su país lo hacen al revés. Basan todo en cómo se sienten y esperan sentirse a través de los años, sentirse a gusto los unos con los otros, pero nosotros ya aprendimos que es un compromiso y tenemos que buscar que nuestros sentimientos sigan el compromiso. Así que eso a mí me suena todavía. Yo les advierto, mi punto de vista es que nuestro Padre Celestial y tu Padre Celestial en el cielo sabe exactamente quién sería nuestro compañero adecuado y Él los escoge para nosotros. Esto es hermoso. Así que tú oras, le pides a Dios que Él te escoja tu compañero y tu compañera, y si es que Dios te lo escoge, qué hermoso. Verso 8 para continuar con nuestra historia. Y Amor habló con ellos diciendo, el ama de mi hijo Sequín se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer y aparentad con nosotros, dándonos vuestras hijas y tomad vosotros nuestras hijas. Naturalmente que esto indica que este señor Amor tenía más hijos. Ahora, veamos y tendré que advertir. Lo que podemos ver que Amor y Sequín como padre e hijo muestran mucha nobleza. Aquí no vemos que el hijo trataba de esconder su error, sino que él habló con su padre, admitió lo que había hecho y dijo, yo quiero ser responsable, y envuelve a su padre. Y para que sean una nación pagana, tenemos que admitir, ellos actuaron con mucho honor, más honor que el que mostró Jacobo y sus hijos, lo que vamos a ver en lo que sigue. Ustedes recuerdan, algunos de ustedes, las elecciones presidenciales de 1992, había un individuo que se lanzó para la presidencia llamado Ross Perot. ¿Recuerdan ustedes ese señor? Un personaje muy interesante. Aunque no ganó, ni yo estaba de acuerdo con él, ni voté por él. Yo recuerdo que en una ocasión él hablaba y trató de hablar de la moralidad. Y era muy fuerte en su carácter y dijo, quiero que ustedes me oigan, jovencitos, ustedes que todavía están para casarse. Dijo, si ustedes violan a una jovencita y no actúan con responsabilidad, quiero que ustedes entiendan que son malignos y están actuando mal. Yo pensé, este hombre está hablando algo que a mí me gusta, esto está bueno. Pero naturalmente que políticamente no era correcto aquel hombre, pero lo que dijo aquí era correcto. Aquí estos dos, Amor y Sequín, mostraron mucha responsabilidad. No porque un joven tiene relación sexual con una muchachita y la mujer queda encinta, eso no quiere decir que se tienen que casar, ni tampoco dice que tienen que abortar al niño. Yo les advierto, si no se casaron y las circunstancias son que hay niño, esto quiere decir que a veces que la mejor opción es que piensen que hay muchas familias que desean adoptar a aquel niño. Esa opción es hermosa y es una forma que le dan vida al niño y le dan la satisfacción a algunas personas que puedan adoptar y tener niños ya que ellos mismos no pueden engendrar. Basado en esto, podemos ver que aquí Amor está pidiéndole a Jacobo y a los hijos de Jacobo que se casen y que habiten en su tierra, vivan y hagamos trato en nuestra tierra, adquieran tierra para ustedes y sus hijos
y establezcanse aquí, tomen nuestras hijas y nosotros tomaremos las suyas para estar en paz. Yo creo, y les voy a recordar a ustedes que este es uno de los planes de Satanás de corrompir la tierra y la nación de Israel. Recordemos el capítulo 3 de Génesis, verso 15, donde la promesa de que Satanás, la serpiente, iba a venir y a aplastar la cabeza del Mesías, y el Mesías aplastaría su cabeza. Dios prometió que el linaje, eventualmente nacería alguien de este linaje, sería el Mesías, el Cristo, aplastaría a Satanás. Desde que esa promesa Satanás ha intentado de intervenir y contrarrestar con su guerra maligna de erradicar a cualquier persona que parece ser el linaje donde vendría el Mesías. Caín mató a su hermano Abel. Yo creo que Satanás continúa con su táctica de destruir el linaje. Dios levantó a Set y ese linaje continuó y continuó. Toda la tierra se corrompió, pero Dios tuvo que juzgarlos por su carácter. Todo el mundo y cada uno y todos en la tierra fueron destruidos menos Set, y esa es la excepción, porque el linaje real tenía que continuar en esta familia. Esa guerra continuó y podemos continuar, vemos su continuación. Satanás intentó, por eso es que aquí este señor, sin darse cuenta, le dice, amor, les dice que se unan con ellos. Así que de esta manera Satanás iba a destruir el linaje, o sea, corromper el linaje santo de Israel. ¿Qué problema vemos aquí? Sí, esto nos muestra un problema. Hay un principio que es importante entender y recordar, no solamente aquí, pero a través de las Escrituras y en nuestras propias vidas. Segunda de Corintios capítulo 6, Pablo escribe diciendo, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Está usando una analogía de un agricultor inteligente que quiere labrar su tierra. Unce dos bestias que sean igual, del mismo tamaño, del mismo temperamento. Nunca unce dos bestias que no son del mismo temperamento y del mismo tamaño, porque entonces no podrían continuar unidos y cultivar la tierra adecuadamente. Nunca vas a uncir un caballo con un asno, naturalmente, porque estarían en círculo, el caballo estaría afuera y el asno por dentro, y estarían siempre caminando en círculo. Así que el agricultor quiere que el par de animales continúen en la misma dirección, y así están uncidos en un yugo igual. Por eso es que Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. En el contexto podemos ver que Pablo escribió, se refería a los falsos maestros en Corinto, y algunos creyentes se querían casar con aquella cultura falsa, mundana. Por eso es que aquí Pablo los llama incrédulos. Entonces es el principio que podemos ver aquí en el contexto. En todo caso, hay un principio más grande aquí. El principio se aplica a varias áreas de nuestras vidas. Ya sea que tú te casas con un incrédulo o comienzas un negocio con un incrédulo, no debes de hacerlo. Pero entiende que vas a tener problemas. Una unión desigual no te va a llevar en la dirección adecuada para llegar a tu Señor. Cuando una miembro del matrimonio es creyente y el otro es incrédulo, va a haber un tironeo en direcciones opuestas, y esto va a crear dificultad en el matrimonio. Es el principio que encontramos aquí, y aquí fue violado, o Amor intentaba violarlo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Otras traducciones dice, no hagan uniones constantes con los incrédulos. Otras traducciones lo dicen de diferente manera para que lo entendamos.
no se unan en forma desigual con los incrédulos. Por eso es que Pablo toma este principio y lo aplica a los matrimonios aún más tarde. Cuando habló en 1 Corintios capítulo 7, dice, tú eres un incrédulo, tu esposo o tu esposa muere, te puedes volver a casar. Pero dice, con todo y que sea en el Señor. ¿Queda claro? El viudo o viuda se puede volver a casar solamente que sea con el Señor. No es palabras que los dos sean nacidos de nuevo, que los dos aman al Señor y los dos le sirven al Señor. ¿Está claro? Así que así de esta manera los dos caminan en la misma dirección. Cuando vamos a casar una pareja, les pregunto yo, ¿qué tienen en común? ¿Qué es lo que hay común entre ustedes dos? Y cuando no tienen algo en común, yo les digo, aquí hay problema. Les mejor advertírselos antes que se casen. Verso 11. Sequim también dijo al padre de Dina y a los hermanos de ella. Miren cómo habla al corazón de todos. A su futuro suegro y sus futuros cuñados. Sequim dijo a su padre y sus hermanas, hallé yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijereis. Parece ser que habla con mucho respeto, con mucha fe. Aumentad a cargo mío mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y dadme la joven por mujer. Miren nomás con qué hermosa forma habla. Aquí menciona el dote. Dote era lo que tenía que pagar el joven cuando se iba a casar. Era una cantidad de dinero que se le había de dar al padre de la familia de la joven. Era como remuneración. La familia del novio le daba al padre de la novia una gran cantidad de dinero. No la estaba comprando, no. Esto tampoco dice que estaba pagando por ella, sino que el dote compensaba por la pérdida del trabajo que aquella joven había estado haciendo en la casa de su padre. En esos días, los niños que le nacían al padre de la familia tenía más trabajadores, más hijos, tenía más trabajadores. Cada uno era asignado a hacer su trabajo, ya fuese en alrededor de la casa o en el campo. Aún en estos días, en nuestras comunidades, vemos cómo los padres de familia asignan a sus hijos para que trabajen en su casa. Así que este dote era para compensar la falta de trabajo que iba a hacer aquella joven, aquella mujercita. Ahora, dice ustedes digan qué tanto en el caso de que hubiera habido en aquella cultura cuando había relación sexual antes de que se casaban, había otra multa. El dote tenía presentarse forma legítimamente. Y el padre de la novia podía poner el cobro que él deseaba, el precio que él deseaba. Él ponía la cantidad que quería que se le pagara. Más tarde, en la ley de Moisés, en el capítulo 20 de Éxodo y más adelante, de acuerdo a Deuteronomio 22, se le puso un límite a este dote. Pusieron un límite como de 50 ciclos para que así quedara en la ley. Entonces, cuando había violación sexual, la remuneración era, y si podía haber retaliamiento, como sucedió aquí. Los hijos, dice, pero respondieron los hijos de Jacobo a Sequim. Noten cómo hablaron ellos. A Amor y su padre con palabras engañosas. Aquí dice bien claro, engañosas. Por cuanto habían amancillado a Dina su hermana. ¿Dónde aprendieron a ser engañosos? ¿Dónde aprendieron? Naturalmente, los hijos vienen a ser como su padre, porque la manzana, cuando cae del árbol, no se va muy lejos del árbol. ¿Ellos aprendieron a ser honestos? No, aquí dice que hablaron con engaño, porque había violado a Dina, su hermana.
Así que Jacobo va a cosechar lo que sembró. Y les dijeron, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a un hombre incircunciso. Yo estoy seguro que cuando ellos oyeron esa palabra dijeron, ¿qué es esto de incircunciso? ¿Qué quiere decir? ¿Qué nos quieren decir con incircunciso? Ellos continúan diciendo, porque entre nosotros es abominación, porque también escribieron en la ley de Moisés, la circuncisión no comenzó con Moisés, sino que comenzó desde la era patriarcal con Abraham. Otras culturas lo practicaban cuando había una unión matrimonial, así que estos individuos ya habían y ya entendían qué significaba circuncisión. Verso 15, mas con esta condición os complaceremos, si habéis de ser como nosotros, que se circuncide entre vosotros todo varón. Entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Cantaremos Kumbaya, a lo mejor aleluya y gloria a Dios entre todos, pero sabemos que ellos estaban engañando. Mas si no nos prestareis oído para circuncidaros, tomaremos nuestras hijas y nos iremos. Y parecieron bien sus palabras a Hamor y a Sequim, hijo de Hamor, y no tardó el joven en hacer aquello, porque la hija de Jacobo le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Hamor y Sequim, su hijo, vinieron a la puerta de su ciudad. ¿Por qué a la puerta? Porque es donde se reunían los ancianos de la ciudad. Los hombres se reunían para hacer decisiones como hombres. Y hablaron a los varones de la ciudad diciendo, ahora notemos lo que van a decir. Estos dos individuos tienen que convencer a todos los habitantes de su ciudad, de su nación. ¡Ey, camaradas! Todos tenemos que ser circuncidados. Imagínense cómo reaccionaron aquellos que oyeron, si es que ya sabían que era circuncidar, sabían que se les iba a cortar un pedazo de carne. Los ancianos principalmente, no, eso se oye que no es muy doloroso. Pero ellos tenían que convencer a toda la ciudad, principalmente a los mayores. Observemos lo que dijeron para convencerlos. Estos varones son pacíficos con nosotros, y habitarán en el país y traficarán en él. Y pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos, nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán entre nosotros en habitar con nosotros para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. ¿Y habitarán con nosotros? Muy bien. Hamor y Sequim no habían sido totalmente honestos con Jacobo. Vamos a ver el verso 10 y notemos lo que dijeron. Y dijeron a Jacobo, y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella, y tomad en ella posesión. Naturalmente que le están diciendo, ustedes van a ser bendecidos económicamente, porque prosperarán haciendo esto. Pero también tenían que convencer a los suyos, como dice verso 23, su ganado y sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos, y habitarán con nosotros. Tenían que convencer de que era una oportunidad para crecer económicamente. Ustedes saben, nos va a doler un poco, pero creceremos económicamente. Si ustedes lo hacen, todos prosperaremos como país. Naturalmente que algunos se convencieron. Podemos estar seguros que muchos se convencieron porque siguieron este plan. Pero continuaron con este plan, se convencieron. Por la sugerencia, a los hebeos lo vieron como una oportunidad para
gobernar y tener poder sobre esta nación, todo este grupo de israelitas, hijos de Jacobo. Y obedecieron a Amor y a Sequim, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Algunos comentaristas, cuando ven esta sección, notamos que ven que los hijos de Jacobo les prometieron, o esperaban por lo menos, que estos incrédulos llegasen a hacer un pacto con Dios, igual como ellos, siendo circuncidados, pasar por el rito de la circuncisión, y a última hora hasta les dijeron, con esto ustedes van a agradar a Dios, como mencionaron en el verso 16. Entonces os daremos nuestras hijas, y tomaremos nosotros las vuestras, y habitaremos con vosotros, y seremos un pueblo. Es como ahorita en nuestros días, muchas personas se engañan y le dicen a sus familias, tenemos que bautizar al niño, y con esto todos vamos a estar agradando a Dios. Tenemos que guardar estos ritos, estas ceremonias, pero cuando tú continúas con un simple rito, pero no vives la realidad de lo que este rito representa, lo único que estás haciendo es engañándote y engañando a Dios. Eso no te va a poner en relación correcta con Dios. Todo rito, aparte de que lo practiques, eso no te va a poner en una relación correcta con Dios, sino que te estás engañando tú y a los tuyos. Ahora le voy a hablar a todos los jóvenes que me están escuchando. Yo sé que algunos jóvenes que de repente se convierten. ¿Por qué? Porque se encontraron a una mujercita hermosa y quieren que sea su novia, y dicen, la jovencita les advierte, oye, yo no puedo continuar contigo, yo soy cristiana y tú no. Entonces ellos dicen, pues nomás me convierto en cristiano. Entonces todos los que ven esta actividad dicen, aleluya, alabado sea Dios, gracias a Jesús. Pero yo les advierto, no pasa mucho tiempo para que estos individuos engañosos engañan a la jovencita y dicen, oh, bueno, eso que tú haces yo lo puedo hacer. Eso que tú dices, entonces dicen, vamos a orar para que este jovencito se convierta al Señor. Qué bonito se oye, qué piadoso, ¿verdad? Vamos a ver el verso 24. Y obedecieron a Amor y a Sequim, su hijo, todos los que salían por la puerta de la ciudad, y circuncidaron a todo varón, a cuantos salían por la puerta de la ciudad. Ahora, vamos a ver la realidad. Realmente, quizás no lo hicieron para convertirse, sino lo hicieron para que quedaran incapacitados. Verso 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, los hijos de Jacobo todos sabían que estos individuos no podrían levantarse, luchar o pelear, y eso les daba ventaja sobre ellos para aniquilarlos, que fue lo que hicieron. Esa era su idea, era su plan. Imagínense, después de haber sido circuncidados los primeros días, principalmente al tercer día, es un dolor horrible, así que no podían ni andar. Esto aquí ellos lo sabían, que Jacobo es un hombre muy pasivo a este punto. No vino y trató de reprender a sus hijos por lo que ellos estaban planeando, asaltar a Sequim. Jóvenes, debo de advertirles, no, Jacobo simplemente fue pasivo, paciente. Él vio que sus hijos estaban estableciendo un plan maligno. Así que Jacobo simplemente es un espectador, está viendo lo que está sucediendo, no se pone de pie, cometió un error y es equivocado ser un padre pasivo. No hay nada que un padre debe de dejar que sus hijos continúen, y su padre siempre nos está viendo. El padre pasivo está arruinando a sus hijos. Un padre tiene que ponerse de pie, advertir a los hijos lo que está bien y lo que está mal, explicarles los valores buenos y reprenderlo cuando el hijo, ya sea él o ella,
El padre les tiene que reprender a tiempo, porque si no después va a sufrir las consecuencias tanto el padre como los hijos. Cualquier padre de familia que es pasivo con sus hijos y no se envuelve en las actividades de sus hijos, los está engañando. Es lo que estamos viendo que está sucediendo aquí con Jacobo. Dos de los hijos de Jacobo, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todos los varones, no a uno, sino a todos los varones. Y a Amor y a Sequim, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Sequim y se fueron. Tenemos que entender que Dina y estos dos jóvenes, Leví y Simeón, eran hijos de la misma madre de Lea. Eran hijos de Jacobo, pero hijos de Lea. Ellos eran, todos los demás eran hijos de Jacobo, pero todos estos dos eran hermanos completos de Dina. Por eso es que se sentían bien conectados a Dina más que sus otros hermanos. Eran hermanos completos de Dina. Con todo esto, Rubén, Judá, Isaacar y Zebulón, todos también eran hijos, hermanos de la misma madre, hijos de Lea, pero no reaccionó de la misma manera. ¿Por qué? Porque es que estos dos, Simón y Leví, reaccionaron tan violentamente y agresivamente. No sé exactamente por qué, pero quizás en su propio razonamiento vieron que no era correcto lo que había sucedido y veían que su padre no iba a hacer nada ni iba a actuar a favor de su hija. Pensaron, alguien tiene que defenderla. Entonces quizás eso era lo que ellos pensaron y por eso es que actuaron de una forma tan violenta. Vamos a continuar al futuro para ver un poco el futuro. Cuando Jacobo estaba para morir, y los 12 tribus, o sea, sus 12 hijos estaban en su derredor. En el capítulo 49 de Génesis, les da una predicción, llama a sus hijos por nombres y les dice algo así como de lo que les va a suceder en el futuro. No palabras, les profetiza su futuro, lo que sus hijos van a tener. Es un estudio muy fascinante. Ustedes lo pueden ver después en capítulo 49 de Génesis. Voy a leer algunos textos, pero verso 5 llama a estos dos hijos que es Simeón y Leví. Génesis 49, 5. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Y no apartaré en Jacobo, y los esparciré en Israel. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Es como decir, no les bendició, sino que pasó a Judá. ¿Por qué? Del linaje de Judá vendría el Mesías. Y los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Lo que está diciendo aquí Jacobo a sus hijos, que van a ser esparcidos. Lo interesante, Leví fue esparcido a través de Israel. No se les dio tierra para habitar, pero ¿por qué fueron esparcidos? Porque vinieron a ser ¿qué? Los sacerdotes. Ellos tuvieron el mejor, o sea, una herencia hermosa, diferente a los demás, porque Dios dijo, yo soy Dios, vuestro Dios, del cual les daré su herencia. Fueron esparcidos porque Dios, en su gracia y misericordia, los convirtió en la tribu sacerdotal. Ahora, eso es lo que Dios hace cuando Él desea. Toma pecadores corrompidos, viles, y los convierte en ministros en una generación real.
Y en esta descendencia real vienen drogadictos, alcohólicos, prostitutas, homosexuales. Dios los trae, ellos aceptan al Señor Jesucristo. Dios cambia sus corazones, los convierte en ministros de su evangelio. Vamos a regresar al verso 26 de capítulo 34 para continuar. Y a Hamor y a Sequim, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de la casa de Sequim y se fueron. Los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus armas y lo que había en la ciudad y en el campo. Esto nos va a ayudar a entender algo que ustedes han estado queriendo entender por muy largo tiempo. Al pasar de los años, Moisés fue instalado y va a instalar una ley que le llamó la ley Lex Talionis en su idioma, Lex Talionis. Esta ley decía que era la ley de retribución, ojo por ojo y diente por diente. Algunas gentes leen esto y dicen, ¿qué Dios tan vengativo tenemos? Ojo por ojo, diente por diente. Tendremos que entender. Esta ley fue puesta en lugar y establecida para poner límite a la venganza, porque hasta ese tiempo la venganza la podían lograr hasta que se les antojara. Nosotros es nuestra naturaleza que si alguien te brota un ojo, tú le quieres sacar los dos. Si tú me das un golpe, yo te voy a dar 2 o 3 o todos los que pueda. Y si tú me golpeas la boca y yo pierdo un diente, te voy a golpear hasta que se saque todos tus dientes. Así que se estableció esta ley para que tuviera límite. Podías vengarte, ese era en tiempo de la ley. Podías vengarte ojo por ojo. Así que la venganza tenía un límite. La venganza tenía que ser de acuerdo al crimen. Porque todos tenemos la tendencia, como humanos, de vengar y hasta que podamos. Si a alguien se le perdía una oveja o un buey, el que era el objeto tenía que pagar. Hasta podían vaciarle las casas de una persona. Jacobo le dijo a Simeón y a Leví, ustedes me han confundido, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Ustedes ven lo que está diciendo Jacobo. Jacobo tenía problemas para ver, tenía problemas de ojos. No es que necesitaba lentes, porque él está viéndose a sí mismo, dice, yo, me van a atacar, yo. Él está diciendo. Entonces ellos le contestaron, ¿habían de haber tratado a nuestra hermana como ramera? Jacobo es un enigma. Nunca se había enojado antes por el problema que le causaron a su hija. Pero sí, vemos que no reprendió a Sequim, pero ni siquiera reprendió a sus hijos por el masacre que causaron, ni los reprende porque usaron la circuncisión, ni los reprende porque violaron el contrato que habían hecho, sino que los reprende por lo que hicieron. Le va a dar a él una mala reputación. Mi reputación ha sido manchada. Jacobo, no tendrás ninguna reputación tú. Si tu reputación nunca ha tenido ningún nivel, porque ha sido siempre muy pasivo. No menciona de que le duele lo que le hicieron a su hija, sino que les trata de reprender porque fueron y pusieron su nombre han manchado su nombre. Entonces, como dije al principio, el nombre de Dios no se mencionó. Vamos a concluir. Pero ellos respondieron, había él de tratar a nuestra hermana como una ramera. Ahora yo quiero advertirles a ustedes, padres de familia,
Si tú dejas que tus dinas, tus niñas, vayan y se revuelven con los paganos, vayan y se revuelvan con los mundanos que hay en tu vecindad, entonces acuérdate, tú eres responsable y no te sorprendas si esas jovencitas tuyas van a comenzar actuando con los valores mundanos y vengan a ser parecido como los hijos de los mundanos. Si tú pones a tus hijos en un ambiente mundano, no te sorprendas y no vayas a decir, ay, ¿cómo es posible que mis niños están hablando así o están actuando así? Fuman, toman, hablan de esa manera. La culpa la tienes tú, porque los llevaste a un ambiente mundano. Tú los permitiste que fuesen a este ambiente mundano. Porque todos los padres de familia llegamos a un punto que le dices a tu niño, me estás confundiendo, yo soy cristiano, me estás poniendo en vergüenza, ¿cómo te vistes? ¿Qué tipo de amigos me traes a la casa? Me traes a tu casa esos mundanos, pero tus hijos están actuando como David, están en lugares incorrectos y no deben de estar allí. Tú como padre de familia debes de ponerte firme, debes de afirmar tu rostro y hablar con tus hijos por esos ambientes equivocados. Tú sabes bien que hay un ambiente donde tus hijos van a llegar a sentirse presionados de ese ambiente donde tú los has puesto. Esa presión va a explotar, la tienes que compensar con otra presión. La presión de la juventud la tienes que compensar con la presión de los padres de familia. Tienes que actuar, tienes que envolverte. Interesante, yo estaba leyendo acerca de la presión. En 1963, un submarino intentó pasar por debajo de la capa de hielo en el Polo Norte. Bajó a lo más hondo y la presión del agua era tan fuerte que el submarino comenzó a arrugarse por dentro. Aquel metal que habían ellos formado según con un canto bien fuerte, pero la presión del mar era tan fuerte, con todo que el metal era fuerte, grueso, pero comenzaron a notar que se estaba arrugando. Pero ellos podían ver y saben que hay pescaditos, pececitos en esa profundidad. Esto nos dice que la presión, esos pececitos tienen una cierta presión para habitar en esa profundidad del mar. Así que una presión contrarresta la otra presión. Si nuestros hijos, nuestros preciosos niños, no tienen un ambiente que sus padres les han enseñado a contrarrestar esa presión de allá de afuera, van a caer. Yo quiero concluir diciéndoles algo acerca de Jacobo. Jacobo era muy pasivo, pero tenemos que entender, Isaac también fue muy pasivo. Tenemos que entender que Abraham también fue pasivo. Tenemos que entender por qué. En nuestros días, muchos somos pasivos, menos Dios. Todos nosotros tenemos errores y somos imperfectos, menos Dios. Así como Jacobo fue imperfecto, denle si quiere este crédito, que dentro de su corazón era engañoso y todo lo demás, pero dentro, muy hondo en su corazón, tenía un deseo por las cosas espirituales, tenía un hondo deseo de servir a Dios, de honrar a Dios y de alabar a Dios. Aunque aquí en este pasaje no lo vemos, sabemos que en el pasado engañó, etcétera, etcétera, pero dentro, muy hondo en su corazón, tenía el deseo de agradar a Dios. Y ustedes van a ver que sus hijos también van a tener deseo de alabar a Dios, si ustedes alaban a Dios con sus hijos. Con todo que en este capítulo vimos que hubo engaño, violencia, en el capítulo que sigue, en el capítulo 35, vamos a ver en el estudio próximo de que Jacobo regresó a Betel, regresó
a edificar altar para que él y sus hijos alabaran, e influenció a sus hijos a alabar a Dios, a adorar a Dios. Eso es lo que veremos en el estudio futuro en el capítulo 35 de Génesis. Era imperfecto, pero yo me alegro de que la Biblia nos habla de que todos estos seres, héroes y patriarcas, fueron imperfectos. Eso me da esperanza a mí, porque yo también soy imperfecto. Y tú que me escuchas esta tarde, te encuentras en uno de dos estados. Vamos a ver lo simple que es la Escritura. Tú o estás dominado por el Espíritu Santo, estás dominado por el espíritu del maligno, el espíritu carnal. Si estás dominado por el espíritu carnal, es una de dos razones, una de dos. O eres un incrédulo, o eres un creyente carnal, pasivo, muy paciente. Si tú eres un incrédulo y quizás me estás escuchando y estás pensando, yo soy creyente. Pero yo te digo, si eres un creyente carnal, no eres creyente espiritual. No ha habido un verdadero arrepentimiento en tu corazón, ni has sido convertido completamente. No has confiado en Dios, no has confiado que Jesús fue a la cruz por ti. Si eres un creyente carnal y estás viviendo de acuerdo a los sistemas del mundo, con todo y que dices que entregaste tu vida a Cristo, pero sabes que hay una lucha carnal en tu cuerpo y la carne te está dominando, no sientes paz, no sientes un contentamiento constante, no has sido constante en tu caminar con Dios. Pero ¿cómo te gustaría ver ese cambio, verdad? Que quedes completa y por una sola vez convertido hacia Cristo. Quizás tú me estás escuchando, dices, yo siempre voy a los servicios, yo siempre leo la Escritura, pero tu corazón no ha sido cambiado, no has visto en tu vida un cambio radical. Yo te pido que hagas algo para que permitas que Dios te cambie. Dios cambie tu corazón, recibas el regalo de la vida eterna, tener una relación perfecta y adecuada con Dios a través de Jesucristo. Así que vamos a orar a Dios para que esto tome lugar en tu vida. Padre Santo, hemos entendido y hemos aprendido acerca de ti. Padre Santo, aprendemos más de ti y nos sentimos más convencidos de que tenemos que estar en tu presencia. Y sabemos que venimos a ser el centro y ponemos a Dios como centro de nuestras vidas, de que a través de las Escrituras vemos todas las genealogías. Vino a través de la genealogía la semilla que destruiría el dominio de Satanás en nuestras vidas. Padre Santo, yo te pido que aún antes del tiempo, en este tiempo, tú, Jesucristo, bajó y vino y tocó todas nuestras vidas. Cuando venimos a Cristo, entramos en el reino, en tu reino, y en ese reino, Cristo es el Rey, y que ese Rey sobresale, se puede ver en nuestras vidas. Padre, yo te pido que algunos que me están escuchando, aún los que están aquí frente a mí, en esta sala, en este templo, han hecho compromisos o han pasado por ciertas ceremonias religiosas, pero yo te pido, Padre Santo, que en este momento tú los toques tu corazón con el Espíritu Santo, y también los que me están escuchando a través de la radio, de la televisión, a lo mejor la internet, tócalos, Padre Santo, pon los medios que alguien venga y ore con ellos y para ellos, y su corazón cambie por siempre y para siempre, te acepten. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.